Actualmente, la Fundación Equidad, ¿qué cobertura tiene en el país? ¿Hasta dónde llega? Si recordás algunos números que puedan graficar todo el trabajo que hacen. Sí, nosotros trabajamos, o sea, el área de influencia de la Fundación es todo el país. Nosotros trabajamos sobre todo el país. Obviamente somos más fuertes en lo que es Capital Federal y sobre todo Gran Buenos Aires, primer, segundo cordón del conurbano, es a donde tenemos más presencia, digamos. Principalmente porque nosotros las compus que producimos y donamos no las repartimos nosotros, no las entregamos nosotros, sino que las vienen a buscar a la puerta del taller. Entonces eso hace que la gente que está un poco más alejada de San Telmo le resulte un poco más difícil solicitar donaciones o venir a buscarlas después. Entonces son un poco más fuertes ahí. De todas formas, trabajamos en todos lados. Cuando empezamos con estos centros digitales de inclusión digital que te contaba, los primeros 18 centros fueron todos en el interior del país, en pueblos bien alejados de la capital. Tenemos otro tipo de proyectos, digamos, en los que además de donar las computadoras, se da una capacitación a las organizaciones y en el caso de los colegios, a las instituciones educativas, se le da una capacitación de aproximadamente un año en el uso de tecnología dentro del aula. Esos proyectos en general son siempre en el interior, sea en Gran Buenos Aires o en el interior del país. Trabajamos en Cafayate, trabajamos en Mar del Plata, Banfield, Morón, La Plata, pero bueno, no es la donación habitual de computadoras, sino que son proyectos en los que estamos quizás un año en una escuela trabajando. En cuanto a la donación de compus, desde que comenzó la fundación llegamos a aproximadamente 13.000 computadoras donadas. Donamos en los últimos años 2.000, 2.500 computadoras, dependiendo del año. Para eso nosotros tenemos que recibir el triple de computadoras de las que donamos, porque de cada 3 computadoras que más o menos están funcionando, sacamos una andando bien. Entonces, por eso es nuestra principal, y en eso un poco es parte de mi trabajo, digamos, es ir a buscar donaciones, estar solicitando donaciones constantemente, logrando el compromiso de diferentes empresas que se comprometan a que cuando sacan una compu del escritorio no la dejen arrumbándose durante 2, 3, 4 años en un depósito, en un subsuelo, sino que lo más rápido posible esa compu pase del escritorio al taller de Fundación Equidad. Se recupere, esa compu tiene mucho más valor si la reciclamos lo antes posible y si llega a una escuela lo antes posible. Esa es la idea, ¿no? Que pase la menor cantidad de tiempo de que esa compu deja de ser funcional para una persona o para una empresa y vuelva a insertarse en una escuela. ¿Cómo llegan ustedes los pedidos de las computadoras? O sea, me imagino que se acercan a la fundación y plantean la necesidad que tienen. ¿Cómo ustedes eligen o deciden a quién donar esas computadoras que producen? Nosotros tenemos 2 vías para relevar necesidades, digamos. Una es un formulario que está en la página, a la que todo el mundo tiene acceso y a partir de ahí pide las computadoras. Y la otra es, trabajamos con 2 personas en el campo, 2 personas que están recorriendo los barrios de emergencia de Ciudad de Buenos Aires y también primer y segundo cordón del conurbano, relevando necesidades. Principalmente lo que buscan es, nosotros desde que hay programas gubernamentales que se encargan de llevar computadoras a diferentes instituciones educativas, cada vez son menos las escuelas que están necesitando una computadora, pero todavía sigue habiendo muchos otros tipos de organizaciones que las necesitan. Por ejemplo, hogares de madres solteras, comedores, hogares de adolescentes, refugios. Hay hogares de ancianos también que están dando capacitación en uso básico de computadora. Entonces estamos enfocándonos mucho a ese tipo de organizaciones de base se denominan normalmente. Entonces esas necesidades nos llegan más que nada a través de la gente que tenemos trabajando en estos barrios. Y a partir de ahí aplicamos un criterio, digamos, que tiene que ver con el impacto que va a tener esa donación. Obviamente, mientras más gente vaya a ser favorecida con esa donación, para nosotros mejor. Después, por ejemplo, si ese comedor ya tiene un programa de capacitación y lo único que necesitan son las computadoras, para nosotros es mucho mejor. Digamos, si ya sabemos de antemano que eso va a venir acompañado de una capacitación y no va a ser solamente tener una computadora ahí, para nosotros es mucho más importante y eso siempre estamos prestando atención. En tu experiencia de todos estos años, en el trabajo que me comentabas al principio sobre reducir la brecha digital, ¿cuáles crees que son los objetivos que se cumplieron o que se cumplieron mejor? ¿Y cuáles crees que no ya por una cuestión de la fundación, sino por una cuestión de infraestructura del país, se necesitan solucionar? Mira, creo que cuando arrancamos, la verdad que era verdaderamente una necesidad
que haya dispositivos de conexión, computadoras en diferentes instituciones, principalmente en las escuelas y en otro tipo de organizaciones civiles también. En los últimos años, esto no quiere decir que no falte ninguna computadora en ninguna escuela, sigue faltando, y en muchas es así, pero eso está bastante más cubierto que cuando arrancamos. Los distintos gobiernos provinciales, nacionales o de acá de la ciudad y pusieron foco en ese tipo de problemáticas. Sí, y hay muchas más computadoras en las escuelas. Los chicos tienen mucho más acceso. Sigue habiendo un montón de lugares en los que no, y nosotros constantemente estamos relevando eso, así que más o menos tenemos identificado. Pero no es lo mismo que hace unos años. Lo que sí sigue faltando, y creo que eso es cada vez un problema mayor, también porque la tecnología avanza, ¿no? Pero es la capacitación. Es un maestro que tiene 60 años y hace 40 quizás que trabaja con un pizarrón y una tiza, y tiene 30 chicos que lo único que hacen es prestarle atención directamente a él. Ahora tiene que empezar a trabajar quizás con una pizarra digital, una notebook, y 30 chicos que cada uno tiene una netbook. La forma de dar clases prácticamente cambia el paradigma pedagógico adentro del aula. Es completamente distinto, o sea, cada chico tiene su propia computadora y está prestando atención a eso a la vez que está mirando al profesor, pero no es lo mismo que estar prestando directamente atención al profesor, y la manera de dar clases cambia mucho. Entonces, la verdad que poder acompañar en el cambio a los docentes es para nosotros uno de los más grandes desafíos, y creo que es lo que menos está logrado, digamos, en cualquiera de los programas de acercar tecnología a instituciones educativas. Hay gobiernos que lo están haciendo un poco más intensamente. El gobierno de Ciudad de Buenos Aires está dando programas de capacitación muy interesantes, pero en el resto del país todavía eso es una deuda, y creo que hay muchísimo trabajo por hacer ahí.